Buenos días a todos ustedes. Como última conferencia de este ciclo que originalmente se llamó Miradas Múltiples de los Códices Mexicanos, tenemos la visita del doctor Javier Nogués. Él es, voy a leer algunos datos de su currículum. Él es doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad de Tulane. Tiene una maestría en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro del Colegio Mexiquense. Él tiene en proyectos de investigación vigentes, tiene el Tonatzin en el Tepeyac, Marinalco en su región y el Códice de Jilotepec, entre otras investigaciones, y tiene como publicaciones recientes libros y escritura de la tradición indígena, ensayos sobre los códices prehispánicos y coloniales de México, del Colegio Mexiquense, otro texto que es Códices Mexiquenses, y luego de Tlacuilas y Escribanos, estudios sobre documentos indígenas coloniales, donde es autor del capítulo del Códice de Tlatelolco, sobre la historia general del Estado de México y otras publicaciones. También estudió el García Granados, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver. Entonces, que aquí no lo tengo, pero sí sabemos eso. Y entonces, bueno, le dejamos la palabra al doctor. El doctor nos va a hablar de los códices de la biblioteca del Museo Nacional de Antropología, y después vamos a tener la visita allá abajo en la exposición de códices. Doctor. Pues muchas gracias. ¿Se oye? Yo publiqué el último trabajo, un trabajo sobre el mapa del Xochitpac y el fragmento Humboldt número 6, que ustedes espero que ya próximamente salgan. Tiene una enorme relación con un caso muy excepcional de la Inquisición, cuando los indios estuvieron bajo algunos de ellos fueron juzgados por la Inquisición en la época de Fray Juan de Zumárraga. Estos dos códices, el mapa de Ostoticpa, que está en la Biblioteca del Congreso de Washington, y el fragmento Humboldt, que está en Berlín, tuvieron que ver con el caso de don Carlos Ometoxtli Chichimecatecuhtli, que fue el único noble indígena que fue quemado en la hoguera por la Inquisición en 1539. Y han salido cosas muy interesantes que espero que ustedes próximamente las puedan leer, ya que fueron un caso muy excepcional y dos códices muy excepcionales también. Bueno, pues de los códices tenemos más preguntas que respuestas, y un poco la idea era en este momento pues introducirnos en alguna de la problemática de estos documentos, que como ustedes ya los que han visitado la exposición se han dado cuenta de que hay una enorme diversidad. No son documentos que tengan grandes similitudes entre ellos. Hay una diversidad que nos crea el problema de la metodología. ¿Cómo los vamos a tratar? Hay una metodología única para el estudio de los códices, o cada códice necesita su propia metodología. Y, por ejemplo, van a ver ustedes que tiene que ver los códices del grupo Techaloyan, que son los últimos que se hicieron a mediados del siglo XVII y principios del siglo XVIII, con el Códice de Dresde, que es uno de los más complejos, prehispánico, maya, y sin embargo ambos documentos, el Códice de Dresde, un documento mántico adivinatorio, y el Códice de Techaloyan, pues lo seguimos llamando códices. Y definitivamente hay otros documentos que no son códices. Sin embargo, el problema es definir qué es un códice. Y yo creo que muchos de estos problemas que nos hemos enfrentado con un tipo muy particular de documentos, único en el mundo, porque el doctor León Portilla decía que México desde mucho tiempo atrás es la Amoxtlalpan, la tierra de libros.
Los más antiguos son los mayas, que encontraron en tumbas, siglo II, III después de Cristo, y todavía tenemos ferias de libros por todos lados ahora. El problema es que no hay lectores, ¿no? Tenemos libros, pero no hay lectores, ¿no? Y todavía no entendemos el problema de cómo los problemas básicos de los códices están por resolverse. Yo cada día me he vuelto más humilde y más modesto respecto a esta documentación y sobre todo porque su diversidad, tanto de los prehispánicos como lo de los coloniales, todavía no nos permite entender bien a bien su papel en las culturas mesoamericanas, ¿no? Yo creo que todavía falta mucho. Sin embargo, ustedes han tenido la oportunidad de ver los originales. Asunto que no, como les voy a leer en este breve texto, asunto que no se había dado desde 1979, cuando hubo una exposición especial y varias publicaciones a las que me voy a referir. Entonces, de 79 a 2014-15, pues ha pasado un buen tiempo, pero hoy tuvimos la enormísima suerte de ver, no todos, porque era imposible poner toda la colección que está aquí en la Biblioteca Nacional de Antropología, pero sí unos de los más interesantes, y que, insisto, creo que el número de investigadores jóvenes dedicados a los códices se ha incrementado. Entonces yo creo que ellos son los que van a darnos más información. Yo me formé con el doctor Donald Robertson en la Universidad de Tulane, que para mí fue uno de los maestros que más influyó en mi interés por estas pictografías, y él insistió en algo que yo afortunadamente en el Colegio Mexiquense he seguido: publicaciones facsimilares. No tenemos todavía un corpus para que ustedes puedan trabajarlos de la mejor manera posible, porque también la política que va a seguir la Biblioteca Nacional de Antropología es que cada vez menos se van a ver estos documentos originales. Algunos de ellos se están destruyendo. Cuando trabajamos el García Granados, que se los voy a mostrar, sobre todo esa parte que no pueden ver, que es el reverso, al menos que abran la vitrina y lo jalen y vean, en el reverso hay información en el García Granados, y también muy importante. Cuando lo estuvimos trabajando ya hace algunos años, la maestra Rosario Hernández y yo, se enrollaba y desenrollaba, y cada vez que hacíamos este movimiento quedaban pedazos de amate en la mesa. O sea que el tipo de manufactura de algunos documentos, sobre todo coloniales, no fue lo suficientemente bueno como para que el amate en particular se preservara. Ya no se usó el chimaltízatl, esa delgada capa de estuco donde se pintaba en los códices prehispánicos. Ya en general en los códices coloniales ya no tenían ni el interés o la tecnología para usar esa capa blanca de estuco que se llama chimaltízatl, o sea, la tiza del escudo, para que se pudiera preservar mejor el amate. Entonces pintaban directamente sobre el amate. Y eso hace que con el tiempo se vaya secando, se vaya desintegrando, y que, por ejemplo, en algunos techaloyan ya es muy difícil su lectura, porque faltan fibras de amate que se han estado deteriorando, ¿no? Entonces, la idea del doctor Robertson era: hagan el corpus de códices, dedíquense a publicarlos de la mejor manera posible, aunque los estudios no sean los más profundos, los últimos, los mejores, porque a veces es imposible hacer eso con los códices, pero necesitamos el corpus para que, si queremos, por ejemplo, resolver el problema de los techaloyan, que son aproximadamente 43 documentos, tengamos todos. No podemos concluir sobre este grupo tan numeroso de pictografías tardías coloniales, los techaloyan. Tenemos la posibilidad de ver todos.
y en este momento si hemos publicado más o menos bien unos 10 es mucho. Entonces no podemos concluir sobre este fenómeno tardío de la Tlacuiloli hasta que no tengamos todo el corpus. Y en el Colegio Mexiquense tenemos un seminario con jóvenes que se han dado a la tarea de hacer este trabajo, el trabajo de campo, de ver las partes de los límites de los pueblos si todavía existen, aunque ya el proceso de urbanización del Valle de Toluca ya no nos permite muchas veces recrear los límites que se encuentran registrados en estos códices. Sin embargo, bueno, pues yo espero que algún día tengamos, si no en papel, por lo menos en línea, todas las pictografías de este grupo, que es el que a mí me ha interesado en particular. Lo mismo sucede, voy a otro problema, para que ustedes se den cuenta de que una cosa no resuelve completamente. Sobre todo los historiadores del arte dicen, bueno, pues sí, hicimos la edición del Códice Techaloyan, lo van a ver, nos costó mucho trabajo porque queríamos que fuera facsimilar del tamaño, lo más cercano a los colores, pero cuando ustedes comparan la edición facsimilar con el original que está ahí abajo, no se ven cosas, sobre todo las partes donde se hicieron unas especies como de pequeñas laminitas de oro en ciertas imágenes de la rueda de Azcapotzalco, la rueda del Tepanecayotl y el nopal genealógico. Ahí se hizo unas pequeñas laminitas que se pusieron en las imágenes que lamentablemente no pasaron completamente en la edición facsimilar. Entonces dicen los historiadores del arte, no, ni las ediciones facsimilares nos van a ayudar a resolver los problemas. No nos van a ayudar esta edición a resolver el problema de formas, de colores, la parte estilística propiamente, la parte formal, el estilo, pero sí nos resuelve el problema del contenido. Porque lo que más me gusta de los historiadores del arte es que dicen, no, hay que ver los originales. Pues sí, porque hay que ir a Berlín, hay que ir a Londres, hay que ir a Roma, hay que ir a Madrid, y yo me apunto luego, ¿no? Que me den una beca para ver los originales Techaloyan que están fuera de México. Por ejemplo, hay que ver el Vindobonensis en Austria, en Viena, hay que ver el Laud en Bodley en Londres, ¿no? Pues me parece una excelente idea, ¿no? Además, son lugares bastante bonitos para visitar, ¿no? Eso es lo que ellos reclaman. Una de las mejores ediciones facsimilares que se han hecho y que está a disposición ahora a un precio altísimo es la del Códice Florentino. Es una edición preciosa. Parece que Sagún nos las acaba de entregar diciendo, este es un magnum opus que yo planeé como una enciclopedia de lo que querían saber sobre los nahuas, tanto básicamente en la época prehispánica. Poca historia tiene el Códice Florentino, tiene poca historia, el libro 12 de la conquista. Otros eran los intereses de Sagún para hacer esa extraordinaria compilación de datos, ¿no? Entonces, esa edición se hizo en la época de López Portillo. Y hay un chisme muy bueno sobre eso, pero no se los voy a platicar ahora. Es un mito urbano de que en esa época Sasha Montenegro le dijo, oiga, qué bonitas caricaturas tiene este códice, ¿no? Y López Portillo dijo, no, pues vamos a publicarlo, ¿no? Pero la idea vino de Sasha Montenegro, la señora de López Portillo, ¿no? Ese es el mito urbano del Florentino. Eso es una edición magnífica. Sin embargo, dicen los que han visto el original que los colores del facsímil dejan mucho que desear, que no son los del original. Entonces dice uno, bueno, pues está uno condenado a nunca tener una edición que sea estrictamente facsímil para estudiar colores, formas, materiales, gomas, todo esto que les interesa mucho a los historiadores del arte, ¿no? Sin embargo, ahí está la edición, aunque los colores dejen mucho, no son como los del original. En general los colores de los originales son más brillantes. La brillantez se pierde en las ediciones facsimilares. Pero, pues,
vamos a decir que es una parte de la investigación de códices que se va a tener que hacer con mucho cuidado, ¿no? Uno ve y dice, no, es que aquí en el facsímil del códice Lod, uno de los pocos documentos prehispánicos del grupo Borgia, hay un color que intentaron hacer como el rosa. Y el rosa es uno de los colores más difíciles que se tienen, que se pueden reproducir en los códices, sobre todo en los prehispánicos, porque no lo conocían. Entonces lo que hicieron, y solamente dicen que eso se ve en el original, el rosa era un rojo muy suave, que se ha confundido con el rojo y que ha perdido su brillantez por el paso del tiempo. Pero en realidad lo que querían era el rosa. Y el rosa es un color muy, muy importante, pero no se pudo hacer realmente a la manera como nosotros conocemos. Cuando vino el rosa español, lo usaron en algunos códices en ciertas escenas clave, como es en el códice Tulane y en algunas de las relaciones geográficas del estado de Morelos. Ahí sí se ve que es el rosa Barbie, ¿no? Así definitivamente, ¿no? Rosa Disneylandia, ¿no? Rosa Caricaturas de Canal 11, ¿no? Sin embargo, eso se debe a la introducción de colores españoles. Y se ve claramente que es rosa como nosotros lo conocemos. Pero el rosa en los códices prehispánicos no se sabe si es un rojo ya acabado o que verdaderamente la única posibilidad que tuvieron para hacerlo, para representarlo, es poner un rojo muy suave, ¿no? Que no se viera como rojo. Y eso es lo que a veces nos puede confundir en la identificación dentro de la iconografía, particularmente de los dioses, ¿no? Hay dioses que necesitan color rosa. Y el otro color que también de repente apareció, no en los códices, hasta ahora no lo he visto, es el color vino. ¿Por qué el color vino? Burgundino, como le llaman también, ¿no? El color del vino, ¿no? Y apareció en la cabellera del Atlaltecutli, del Templo Mayor. Y cuando nos dio la conferencia el doctor López Luján dijo, a ver, díganme por qué la cabellera del Atlaltecutli es de color vino. Claro que los colores tienen importancia. Y viene ahorita un excelente trabajo de nuestra colega Elodie Dupey sobre los colores y lo Mixteca Puebla, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que en la actualidad hay como una división entre los que nos dedicamos al contenido y los que se dedican a las formas, al estilo gráfico, a los colores, ¿no? Y yo creo que, como dijo el doctor López Austin, hay que ir en ambas direcciones, ¿no? Ver formas, contenidos, colores, pero también no olvidar que hay una iconografía y hay significados. Y este es el momento que estamos atravesando en el estudio de los códices, ¿no? Y lamentablemente, pues, se necesita mucha sabiduría, mucho conocimiento para que alguien, un investigador, sea tan ducho en ambos campos, ¿no? Que se dedique a la cosmovisión, que es lo que más nos ha ayudado a interpretar mucha de la iconografía de los códices, y también alguien que sepa sobre formas, sobre estilos gráficos, sobre ahora se ha hecho más técnico, es en los materiales. Cada día se estudian mejor los materiales, ¿no? Ya se sabe más o menos de dónde provienen. La química de los materiales se ha hecho un gran avance, y eso también lo vemos en otro campo, en los recientes estudios sobre el penacho de Moctezuma, ¿no? Que sabemos muchísimo más de cómo se hizo, qué materiales se usaron en el penacho de Moctezuma, pero todavía no se ha resuelto el problema de para qué servía, quién lo usaba, qué significado tiene, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? En este campo y en el campo de la iconografía, del contenido, que la cosmovisión, los avances recientes en la cosmovisión han ayudado mucho para entender mejor ciertos aspectos, ¿no?
En lo que sí, y ahí afortunadamente se los voy a decir porque no quiero que me pregunten, en lo que sí estamos muy perdidos es en los libros adivinatorios, los tonalámatl, los libros mánticos. Seller hizo un enorme estudio del Códice Borgia y de otros a principios del siglo XX y realmente sus aportaciones siguen siendo muy, muy valiosas y se siguen usando. Sin embargo, cada vez más los estudios de Edward Seller se ven con lupa para que tengamos una idea mucho más clara del contenido de los libros adivinatorios, que son, por ejemplo, los del grupo Borgia y algunos, como el Tonalámatl de Oban, que vamos a ver, son libros que todavía tienen un enorme reto para entender la narrativa, cómo se usaban, ¿no? ¿Cómo se usaban? ¿Qué eran? A mí la palabra que me molesta es adivinatorio. Y esto nos lleva a pensar de que quizá la lectura era muy empírica, ¿no? Era una especie como de tarot, que cada tonalpojki leía lo que quería leer. Les han leído el tarot, ¿verdad? Sería interesante que un día lo probaran, porque depende mucho del tarotista y depende mucho de cómo arregla las imágenes. ¿Y qué tal si estos libros mánticos funcionaran como un tarot? Pues eso nos lleva a un problema mayor, que es la individualidad de interpretación del documento. Que no haya una sola manera única que resolviera los problemas de la lectura, ¿no? Se están haciendo muchos avances, sobre todo en el área de la lingüística, la semiótica, la filología, para entender, por ejemplo, el Códice Borgia, ¿no? Ustedes ven las láminas del Códice Borgia, que afortunadamente no está en exposición y no me van a preguntar, porque no está en México, el único que tenemos ahorita es el Tonalámatl de Oban, ¿no? Sabemos los elementos, sabemos que por ahí anda Tlaloc, Tlazolteotl, Xinonen, sabemos todo lo que es el aspecto del uso de los días, de los 260 días del calendario, ¿no? Ahí están. Sabemos los cargadores que comienzan en Zipacli y terminan en Xochitl, ¿no? En estos 20 símbolos que se mueven en el Borgia, en el Oda, en el Fegeri Mayer, en el Cospi, en todos. Pero propiamente descifrar un libro adivinatorio, pues está un poco problemático, ¿no? Porque vean ustedes un tarotista, ¿no? Les pone la cruz, ¿no? Les pone la simbología que es muy antigua del tarot. Y entonces hace una serie de preguntas y comienza a hacer una serie de explicaciones sobre la persona que le está preguntando. Yo creo que con alto grado de psicología, ¿no? Le pregunta a uno, no sé, a ver, dígame, ¿soy casado? Pues, ¿cómo se llama su suegra, no? María, no, es casado. Sí, ¿no? Es muy interesante porque hay niveles de tarotistas, ¿no? Gente que sabe mucho de cómo manejar el tarot, ¿no? ¿Qué tal? Y esta no es mi idea, lo que les estoy mencionando de los libros mánticos adivinatorios, no es mi idea, pero parece ser que cada vez más nos estamos acercando a esta idea de ver celdas mánticas, como dice el doctor Sebastián van Desburg, ¿no? Ver los elementos. Y en general, más o menos, hay un desciframiento de los elementos. Lo que no hemos descifrado es la narrativa, cómo están enganchados esos elementos y cómo se leía el códice. Por ejemplo, el doctor León Portilla insiste que uno de ellos es de los mercaderes, es el Tonalámatl de los pochtecas, nada más. Asunto que ha sido por algunos investigadores criticado, ¿no? El Od tiene básicamente dos deidades, como lo ha estudiado Marisa Álvarez y Cas, que son Tlaloc y Tlazolteotl. Entonces dice, bueno, es el Tonalámatl de Tlaloc y de Tlazolteotl. Así como que se van individualizando sobre ciertas particulares deidades o ciertas actividades como el comercio, ¿no? En el Borgia
que es el más complejo. Parece ser que la figura principal, por su tamaño y por la cantidad de veces que aparece, es Tezcatlipoca. Y en general se nos ha dicho que el señor de los libros adivinatorios es Tezcatlipoca, el señor del destino, el señor de la buena o mala suerte. Y si ustedes ven el Códice Florentino, hay una buena cantidad de capítulos dedicados a la adivinación, el libro cuarto. O sea que esa era la ciencia prehispánica, la adivinación. Y uno ve el Borgia y dice, bueno, pues esto cómo se lee, ¿no? ¿Qué tal si venía una persona y quería saber si su hijo iba a ser o no iba a ser una persona aficionada al pulque? Pues no lo abrían desde el principio, había una sección dentro del Borgia que abrían particularmente y ahí estaba el destino, sobre todo bajo la égida del dios del pulque, Tosconejo, Metoxtli, ¿no? Entonces, todas estas cosas como que empezamos a discernir, porque Seller hizo un enorme trabajo, el señor de seguro que no dormía, porque es una enorme cantidad de cosas en un lapso relativamente corto. Y él sí pensaba que eran ciclos de Venus, que había cuentas, que había movimientos, o que había bajadas al inframundo o subidas al Ilhuicac, a los cielos, ¿no? Pero eso parece ser que ahora tenemos que dividirlo en celdas mánticas, porque no parece ser que haya una narrativa. Ojo, esto lo estoy diciendo así casi de conversación de café, ¿no? No parece que haya una narrativa que vincule todo el códice. No se trata como nosotros pensamos en los códices históricos, que hay una cronología, ¿no? Que ahorita vamos a ver un extraordinario ejemplo, que es los Anales de Tula, ¿no? Y ahí les voy a explicar una cosa muy anecdótica que acabamos de descubrir de estos códices que se llaman de anales continuos. Ahí sí hay una narrativa. Existe una narrativa en los códices adivinatorios, ¿no? La adivinación es la cosa más subjetiva del mundo. Es lo más subjetivo del mundo, adivinar. ¿Y por qué se les llama Tonalámatl, ¿no? El libro de los destinos, el libro del Tonali. Y eso es lo que debemos ahora de tomar en consideración y ser más modestos y aprender a usar el tarot, ¿no? A ver si por ahí nos lleva alguna circunstancia, ¿no? Y esto les digo, bueno, no es una idea mía, yo lo acabo de ver en una conferencia, que debemos de dar la posibilidad de la parte empírica, subjetiva de la lectura de estos documentos, ¿no? Que desaparecen en la época colonial. Ya no se hacen, excepto copias, ¿no? Precisamente a don Carlos Ometosli lo llevan, una de las cosas que le acusan es que todavía tenía en su casa un Tonalámatl. Cuando van y lo aprenden en su casa en el barrio de Ostoticpac, tenía un Tonalámatl, ¿no? Todavía como que él lo estaba tratando de usar, o por lo menos él como noble, una de sus labores era dar instrucciones, ¿no?, a la gente por ejemplo, del ciclo agrícola a través de un Tonalámatl, ¿no? Entonces, agreguen a esto que los códices no mayas, ni el de Dresde, ni el Madrid, ni el París, no tienen la posibilidad de descubrir un lenguaje, una escritura. Los libros mánticos del centro de México, del grupo Borgia en particular, no hay glosas, ni en náhuatl, ni en español, ni tampoco hay un idioma. No es este enorme desarrollo que se ha dado en los códices mayas, ¿no? Que ahora ya es como Indiana Jones cuando entra a una tumba, ¿no? Lee así las cosas como si fuera el New York Times, ¿no? Así es ahora con la escritura maya, ¿no? Nuestros jóvenes valores mexicanos han logrado enormes avances en el desciframiento de la escritura maya, porque es escritura. En cambio, en los códices mánticos no hay, excepto iconografía. Bueno, este es el estado en el que se encuentra en este momento el estudio de los códices, ¿no? Y yo creo que pues los jóvenes en el futuro tendrán que ir en ambas direcciones, como dice el doctor López Osti, ¿no? Ver materiales, ver formas, ver colores, pero también los contenidos.
No podemos ir solamente en una dirección, y yo creo que ambas son importantes. Yo creo que la de los contenidos es mejor. Si ustedes tienen el contenido de un códice, el que se dedique a la parte formal, a la parte estilística, le va a ser más fácil. Y pongo un caso. Hace años, ya muchos, mi tesis de maestría fue la tira de Tepechpan. Aquí solamente me dediqué a estudiar el contenido. Poco hice sobre forma, sobre número de tlacuilos, quiénes escribieron las glosas, si fue un glosador, si fueron 3, si fueron 5, ¿no? Eso se ve en la forma de la escritura. En este momento a mí me interesaba darles a ustedes toda la información histórica que tenía la tierra de Tepechpan, que es una historia sincrónica señorial de un señorío Acolua, Texcocano, Tepechpan, y en otra línea horizontal la historia de Tenochtitlan, ¿no? Es Tepechpan y Tenochtitlan. Bueno, pues creo que el libro ya va en su tercera reimpresión, le he cambiado muy pocas cosas, no por orgullo, sino por flojera, ¿no? Y resulta con que ya hay una edición en inglés de una historiadora del arte, Lori Borsnasian-Dill, que precisamente yo le resolví todos los problemas. Y ella lo que hizo fue eso de número de tlacuilos, colores. Ella sí vio el original, yo no lo vi hasta muchos años después, yo trabajé con fotos pequeñas y no fue sino hasta hace 4 o 5 años cuando lo vi lleno de lágrimas, el original en la Biblioteca Nacional de París, porque es un códice hermoso, del cual yo estuve trabajando para mi tesis de maestría. Bueno, lo que hizo Lori fue usar mi información y agregarle los aspectos formales. El problema es que yo siento que no me citó lo suficiente. Hubiera sido una coautoría, ¿no? Pero bueno, es el único códice que tiene papá y mamá, ¿no? Entonces ella no hubiera, se los digo con toda sinceridad, no hubiera podido hacer este libro sin el mío, porque ya aquí está todo resuelto del contenido del códice. Y ella lo que hizo fue agregar algunas informaciones adicionales, pero básicamente la narrativa de la organización del códice de la información histórica, que es básicamente, es un códice histórico, pues fue esto, ¿no? Entonces digo, bueno, pues aquí está la parte formal, estilística, y aquí está la parte iconográfica, la parte que a veces en los orígenes de los señoríos tiene que ver mucho con la cosmovisión.